En los años más oscuros del siglo XX, Europa se convirtió en escenario de una de las tragedias humanas más profundas de la historia. La Segunda Guerra Mundial no solo fue una confrontación militar de proporciones globales, sino también el marco en el que surgieron figuras cuyas decisiones marcaron la vida y la muerte de millones de personas. Detrás de los uniformes y de la maquinaria del régimen, se ocultaba un grupo de hombres que no dudaron en llevar hasta el extremo la ideología que seguían, ejecutando políticas de persecución, esclavitud y exterminio. En este documental repasaremos a los responsables más despiadados, aquellos cuya crueldad trascendió incluso los parámetros de la guerra misma. El siguiente recorrido no busca glorificar a estas figuras, sino exponer con crudeza y objetividad sus actos, su rol dentro del régimen y cómo pasaron a la historia como símbolos del horror. Desde comandantes de campos de concentración hasta jerarcas de alto rango, conoceremos quiénes fueron y qué destino les aguardó tras el colapso del Tercer Reich. Este es un recuento necesario para comprender hasta dónde puede llegar la ambición desmedida, la obediencia ciega y la deshumanización cuando se convierten en instrumentos de poder. Gustav Wagner, el verdugo de Sobibor. Gustav Wagner, nacido en Viena en 1911, fue uno de los oficiales más temidos del campo de exterminio de Sobibor, en la actual Polonia. Sirvió como suboficial de las SS y rápidamente ganó fama por su brutalidad. Los prisioneros lo apodaban la Bestia por su carácter violento e impredecible. Wagner tenía a su cargo la supervisión de los trabajos forzados y era conocido por asesinar a los internos sin provocación alguna. A veces como un macabro ejemplo para el resto, se le atribuyen ejecuciones públicas sumarias, palizas hasta la muerte y un sadismo particular contra mujeres y niños. Su presencia en el campo era sinónimo de terror. Tras la guerra, Wagner logró escapar a Brasil gracias a las llamadas Ratlines, redes de huida que ayudaron a numerosos oficiales nazis a abandonar Europa. Allí vivió durante décadas con identidad falsa, hasta que fue localizado en los años 70. Su extradición fue solicitada por Israel, Austria y Polonia, pero Brasil rechazó entregarlo. En 1980, Gustav Wagner fue encontrado muerto en su domicilio en Sao Paulo. Oficialmente se registró como suicidio, aunque persisten teorías que apuntan a un asesinato encubierto. Lo cierto es que nunca enfrentó un juicio real por los crímenes cometidos, y su historia se convirtió en un ejemplo de cómo muchos verdugos escaparon de la justicia internacional. Otto Moll, el señor de los hornos. Otto Moll, nacido en 1915, fue uno de los oficiales más crueles de Auschwitz-Birkenau. En 1941 fue asignado como guardia, pero pronto ascendió gracias a su fanatismo y eficiencia en las operaciones de exterminio. Se ganó la reputación de ser implacable en la organización de las ejecuciones masivas en las cámaras de gas. Moll fue jefe de los crematorios y supervisó las fosas de incineración al aire libre cuando la capacidad de los hornos se vio desbordada. Testigos afirmaron que se jactaba de su trabajo e incluso que practicaba disparos contra prisioneros como si se tratara de un deporte. Su sadismo era tal que otros oficiales de las SS lo consideraban un hombre sin límites. Tras la liberación de Auschwitz en 1945, Otto Moll fue capturado por las tropas estadounidenses. Su juicio se celebró en Dachau en 1946, donde numerosos sobrevivientes declararon contra él. Fue condenado a muerte por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El 28 de mayo de 1946 fue ejecutado en Landsberg. El caso de Otto Moll refleja cómo, incluso dentro de un sistema diseñado para la muerte, hubo individuos que encontraron en el horror una oportunidad para dar rienda suelta a su crueldad personal. Edward Wirtz, el médico jefe de Auschwitz. Edward Wirtz, nacido en 1909, fue médico jefe en Auschwitz. A diferencia de Joseph Mengele, menos conocido mediáticamente, Wirtz fue el responsable directo de la supervisión de los experimentos médicos y de las selecciones en la rampa de llegada.
Wirtz no solo cumplía la tarea de seleccionar a los prisioneros que serían enviados a trabajos forzados o directamente a las cámaras de gas, sino que además autorizó investigaciones pseudocientíficas con mujeres y prisioneros enfermos. Su objetivo era mejorar las prácticas médicas del régimen, aunque en la práctica se tradujo en torturas y muertes sistemáticas. Cuando Alemania perdió la guerra, Wirtz intentó escapar y ocultarse en la región de Baviera. Fue arrestado por las tropas aliadas en 1945, pero antes de enfrentar juicio, se suicidó en su celda el 20 de septiembre de ese mismo año. Su caso quedó registrado como uno de los médicos que, lejos del juramento hipocrático, convirtió la medicina en un instrumento de exterminio. Karl Otto Koch, la bestia de Buchenwald. Karl Otto Koch, nacido en 1897, fue el temido comandante del campo de concentración de Buchenwald. Más que por disciplina militar, se hizo célebre por su corrupción y brutalidad desmedida. Junto con su esposa Ilse, Koch convirtió a Buchenwald en un medio de enriquecimiento personal, apropiándose de los bienes de los prisioneros y gobernando con violencia arbitraria y un clima constante de terror. Su gestión estuvo marcada por el abuso del poder, donde la represión no solo servía al régimen, sino también a su ambición y codicia. Paradójicamente, no fue castigado por los crímenes cometidos contra las innumerables víctimas bajo su mando, sino por robo. En 1943, la Gestapo lo arrestó por corrupción y un tribunal de las SS lo condenó a muerte. Fue ejecutado en 1945, poco antes del final de la guerra. Koch quedó como un símbolo de la corrupción dentro del sistema nazi, un hombre que utilizó la maquinaria del terror no solo para imponer miedo, sino también para su propio beneficio personal. Martin Sommer, el sádico de Buchenwald. Martin Sommer, conocido como el verdugo de Buchenwald, fue un oficial de las SS cuya fama de crueldad lo hizo temido incluso por otros miembros del campo. Era guardia de la prisión y responsable de las celdas de castigo. Sommer ideó métodos de tortura inhumanos, desde el uso de cepos hasta experimentos de resistencia física. Los prisioneros que caían en sus manos rara vez sobrevivían. Era tan brutal que incluso las propias SS terminaron considerándolo un exceso. En 1943 fue trasladado del campo tras una investigación interna, aunque no por compasión hacia los prisioneros, sino por problemas de disciplina. Después de la guerra, Sommer fue detenido y procesado en Alemania Occidental en los años 60. Fue condenado por crímenes de guerra y murió en prisión en 1988. Amon Get, el carnicero de Plaszow. Nacido en 1908 en Viena, fue el comandante del campo de concentración de Plaszow, en Polonia. Su nombre quedó marcado por la extrema crueldad con la que gobernó, ganándose el apodo de el carnicero de Plaszow. Get era conocido por su brutalidad arbitraria, disparaba desde el balcón de su villa contra prisioneros indefensos y ejercía el poder con un sadismo aterrador. Bajo su mando, el campo se convirtió en un lugar de muerte y sufrimiento constante, donde la vida humana carecía de cualquier valor. Tras la guerra, fue capturado por las fuerzas aliadas, entregado a las autoridades polacas y sometido a juicio en Cracovia. Declarado culpable de crímenes de guerra y contra la humanidad, fue ejecutado en 1946. Décadas más tarde, en 1993, su figura adquirió una fama mundial inesperada gracias a la película La lista de Schindler, de Steven Spielberg. El film lo retrató con toda su brutalidad, interpretado magistralmente por Ralph Fiennes, cuya actuación mostró al mundo la crueldad de Goethe y lo convirtió en uno de los símbolos cinematográficos del horror nazi. Goethe encarna la combinación de fanatismo, sadismo y poder absoluto, un recordatorio del nivel de deshumanización al que podía llegar el aparato represivo del Tercer Reich. Reinhard Heydrich, el arquitecto de la solución final. Reinhard Heydrich, apodado el hombre del corazón de hierro, fue uno de los dirigentes nazis más temidos.
Tras ser expulsado de la Marina, se unió a las SS bajo el ala de Himmler y rápidamente se convirtió en jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, controlando la Gestapo, la policía y el espionaje. Heydrich fue el cerebro de la Conferencia de Wannsee, 1942, donde se planificó la deportación y exterminio sistemático de millones de personas. Además, como protector del Reich en Bohemia y Moravia, gobernó con mano de hierro, ordenando ejecuciones y deportaciones masivas. Su brutalidad lo hizo odiado en los territorios ocupados. En 1942, un comando checo entrenado por los británicos atentó contra él en Praga. Murió días después, y las represalias incluyeron la destrucción de aldeas enteras como Lidice. Heydrich es recordado como uno de los líderes nazis más eficientes y peligrosos, cuya carrera fue interrumpida prematuramente por su asesinato. Josef Mengele, el ángel de la muerte. Josef Mengele, nacido en 1911 en Baviera, se convirtió en uno de los médicos más infames de la Segunda Guerra Mundial. Provenía de una familia acomodada y estudió medicina y antropología, especializándose en genética. Su carrera lo llevó a las SS y en 1943 fue destinado a Auschwitz, donde alcanzó una macabra notoriedad. Allí, Mengele fue conocido como el Ángel de la Muerte. Su papel principal consistía en realizar la selección de prisioneros recién llegados. Con un simple gesto de la mano decidía quién iba directo a la cámara de gas y quién sería destinado al trabajo forzado. Su frialdad en ese proceso quedó grabada en el testimonio de miles de sobrevivientes. Además, llevó a cabo experimentos médicos que buscaban justificar teorías raciales. Se interesaba especialmente por los gemelos, sometiéndolos a pruebas crueles. Inyecciones con sustancias tóxicas, transfusiones cruzadas, operaciones innecesarias, infecciones provocadas. También realizó experimentos con enanos y personas con discapacidades, siempre sin anestesia adecuada ni consentimiento. A diferencia de otros burócratas, Mengele disfrutaba de un aura de elegancia. Iba impecablemente vestido, con botas lustradas y trato aparentemente cortés. Esa contradicción, modales refinados frente a atrocidades médicas, lo volvió aún más temido. Tras el colapso del Reich, Mengele huyó con identidad falsa. Escapó de Europa y se refugió primero en Argentina, luego en Paraguay y finalmente en Brasil. Pese a ser uno de los criminales más buscados del mundo, logró evadir la captura durante décadas, protegido por redes de simpatizantes y usando documentos falsificados. En 1979, murió ahogado tras sufrir un derrame cerebral mientras nadaba en una playa cercana a Sao Paulo. Su identidad no fue confirmada oficialmente hasta 1985, tras pruebas forenses. Mengele pasó a la historia como uno de los símbolos más oscuros del nazismo, un médico que convirtió la ciencia en instrumento de tortura y experimentación. Recordado como la personificación de la crueldad disfrazada de disciplina científica, la historia recuerda sus nombres pero no puede capturar la magnitud de su maldad. Y mientras intentamos comprenderlo, parte de ese horror sigue latiendo, esperando ser descubierto.